Perfecto, gracias. Este espacio de capacitación, pues, lo denominamos quintas jornadas de formación para semilleros de investigación y hoy tenemos la fortuna de estar con ustedes y compartir lo que conocemos y sabemos del manejo de Turnitin. Quiero preguntarles antes de compartirle la pantalla al profesor Vladimir, al profesor Rubén y a mis compañeros del CIEP que nos acompañan, ¿qué conocen de Turnitin? ¿Qué creen que realmente nos apoya Turnitin? Básicamente en coincidencias en los trabajos para evitar los plagios, porque realmente no es un sistema antiplagio. Lo que pasa es que siempre en las revisiones mi temor es porque a mí se me olvida cómo es que uno hace la revisión para que no vaya a quedar ahí en la nube y después cuando ellos entreguen el trabajo le vaya a reportar el plagio o las coincidencias, mejor dicho. Perfecto. Listo, profesor Vladimir. Profesor Rubén, no sé si tiene algo que agregar. ¿Quiere compartir algo con nosotros? No, igualmente, pues conocemos que Turnitin es una de las tantas plataformas que pues, nos sirven a identificar, o es como una, como decirlo así, es una herramienta que nos permite a los docentes establecer o revisar los trabajos que presentan los alumnos y poder detectar, por ejemplo, las citas incorrectas o si ha existido algún plagio. Y adicional a ello, pues es una herramienta que nos permite clasificar, porque a veces nos aparece 70% de plagio, pero vamos a ver y tenemos que revisar que nos aparece que cuando el estudiante presenta y dice Universidad Cooperativa de Colombia, en ocasiones lo toma como plagio. Entonces, el Turnitin nos permite establecer realmente hasta qué grado de similitud o hasta qué grado de plagio es lo que se ha presentado. Entonces, considero que es una herramienta que ayuda al docente, en pocas palabras. Perfecto, profesor Rubén. No sé si Caterine, Jairo, Marta, Carlos tienen algo que agregar. ¿Quieren participar? Esto, no, ese espacio también es para nosotros. Aquí también vamos a aprender nosotros como equipo. Pues el concepto que tenemos, o bueno, el que tengo yo es un gestor para identificar la similitud de los trabajos que hacen tanto estudiantes como profesores. ¿Sí? Ahí nos permite como identificar de dónde han sacado la información. También se valía el tema de las citas, ¿sí? Porque pueden haber muchas coincidencias, pero desde que esté la citación, o bueno, eso es lo que vengo a aprender en esta sesión también, a ver si se puede Perfecto. identificar esas cosas. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto de los compañeros? ¿No? ¿Ninguno se atreve? Bueno, listo. Básicamente, entonces, Turnitin es una herramienta que facilita la vida, facilita muchísimo la vida. Primero, desmitificar, no, ella no nos arroja plagio, ella no identifica plagio, ¿no? No tiene esa capacidad. Recuerden que es inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial limitada, ¿sí? No tiene esa capacidad. Quienes tenemos la capacidad, en este caso, de determinar si es plagio o no es plagio, somos nosotros, los humanos, los que manejamos la herramienta. Entonces, eso para que quede claro. No es una herramienta que me indique ni porcentaje de plagio, ni porcentaje, nada que tenga que ver con el plagio. Eso lo determinamos nosotros. ¿Qué sí me determina Turnitin? ¿Sí? Turnitin, entonces, a partir de unas coincidencias, coincidencias de qué y cómo, es coincidencias de mi trabajo frente a otra cantidad de trabajos que ya existen, ¿sí? Todos esos antecedentes o toda esa literatura que antecede mi trabajo y que en este caso entonces Turnitin a través de las bases de datos o de los recursos que tiene indexados en sus bases de datos, pues hace un cruce, ¿sí? No tiene todo el universo, porque ya me he dado cuenta que hay páginas de pronto de alcaldías, de gobernaciones, que si bien los estudiantes copian y pegan la misión, la visión o toman datos textualmente de algunas páginas web, no los referencia o no nos da la coincidencia, ¿sí? Entonces, no tiene todo el universo, tiene también limitantes en ese sentido. Pero entonces, en el ejercicio de que nos identifique ciertas coincidencias y nos entregue un porcentaje de similitud, también nos permite entonces velar o trabajar por la integridad académica. Y es también transmitirle al estudiante temas de honestidad, de responsabilidad
de proteger los derechos de autor, básicamente, y algo mucho más importante, que creo que es el fondo de este tema y para lo que nos ayuda indudablemente Turnitin, es a evaluar académicamente los avances de un estudiante, ¿sí? ¿Y por qué les digo que evaluar? Porque allí podemos medir si realmente un estudiante tiene un aporte significativo, es decir, que su trabajo sea original y que a partir del ejercicio de los 4 o 5 años que lleva en la universidad, él pueda entregar un trabajo medianamente confiable, ¿sí? Lógicamente va a haber similitud, van a haber coincidencias y eso se ve reflejado en la similitud porque es necesario apoyarse en referentes tanto teóricos, en referentes de estado de arte para apalancar los trabajos. Es indudable que en algunos aspectos van a haber coincidencias, pero esa coincidencia no puede ser superior al 30%. En una excepción, que en este caso sería temas de derecho, 40%. ¿Por qué? Porque en el derecho, con todo lo que tiene que ver con temas jurídicos, en ocasiones hay que tomar textualmente la información como lo indica la ley, como lo indica el decreto, como lo indica la resolución, y eso hace entonces que el porcentaje de similitud a través de esas coincidencias pues sea mucho mayor. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de trabajar Turnitin en la universidad. Voy a echar una pregunta Ustedes, antes. señor, Ese porcentaje máximo de similitud, ¿quién lo brinda, perdón? ¿O es un ese parámetro de la universidad? porcentaje de similitud lo tiene, bueno, los programas no tienen un porcentaje, o sea, no se han sentado a pensar y a decir, vamos a manejar un porcentaje de similitud a la luz de Turnitin del tanto por ciento para todos los programas. No hay una directriz, no está documentado, pero tanto la editorial como investigaciones de la universidad sí se han sentado a pensar en eso, a reflexionar y han definido. Entonces ellos tienen 30%. Es el máximo que aceptan para todos los temas de convocatorias, para apropiación social del conocimiento. Si usted supera ese 30%, entonces hay rechazo, ¿sí? Rechazo es decir que no le aceptan su producto en el caso de, hablando de apropiación social del conocimiento, que lo maneja la editorial, que se sube en el repositorio institucional, entonces ellos le van a rechazar. Si usted está participando en una convocatoria de estímulos por parte de la universidad, entonces el máximo va a ser de 30%, y si su producto excede ese 30%, pues también es causal de rechazo. Sé que también en los temas de investigación, todo lo que tiene que ver con Symfony, también se maneja un estándar del 30%, a excepción, vuelvo y reitero, por una conversación que sostuve directamente con Jairo de Jesús de Investigaciones, que me indica que derecho le permiten hasta un 40%, pero esos son los límites, ¿sí? Entonces, nosotros no nos hemos sentado a hacer eso, pero ya hay personas que lo tienen, digamos, que son de la institución, entonces nos acogemos a eso, ¿sí? Y Listo. básicamente, haciendo una revisión, creo que es el balance, o es hablando ya, es, digamos que el porcentaje sensato de lo que uno puede permitir en un trabajo, porque si te voy a hacer una contrapregunta ahí, Carlos, es, si tú tienes un trabajo y el trabajo me marca un 70% de similitud, ¿qué te indica a ti, por ejemplo? Pues que copie y pegue por todo lado. Ah, Puede ser la una forma interpretación. de interpretar, pero entonces, a mi modo de ver, cuando yo evalúo, es que del 100% del trabajo o del producto intelectual que me está entregando un estudiante, solo él tuvo la capacidad de aportar el 30%. No hubo más. 5 años en una universidad para escribir un 30% y el resto se dedicó a copiarlo. Entonces, es ahí donde uno empieza a evaluar otro tipo, ¿sí? Hacer otros análisis, ¿sí? A la luz no solo de 30%, 70, 40, no, sino es cuál es el aporte real de un estudiante, ¿sí? ¿Qué piensa él sobre la temática que está estudiando, o qué es objeto de investigación, ¿sí? O sea, es la postura del estudiante. Entonces, ahí ya entonces volvemos al tema de 30%, lógicamente que te lo voy a poner así. Marco teórico, que efectivamente hay que apoyarnos en las teorías de otros locos que hay por ahí, ¿sí? Antecedentes o estado del arte, hay que hacer una revisión de estado del arte, entonces eso hace que traigamos en pequeñas medidas, ¿sí? Pequeños fragmentos, el conocimiento que ya hay
esa temática de otros trabajos. Y algo que también, y que he trabajado con los estudiantes, es el marco conceptual. Entonces traen los conceptos y los pegan tal cual, pero pues todo eso se puede parafrasear y todo eso se puede reducir considerablemente, tanto en coincidencia como en similitud, y les he venido enseñando cómo hacer eso. Traen un fragmento, menos de 40 palabras, y ellos ya, con lo que entienden de la temática, complementan. Y eso, he tenido ejercicios donde me presentan trabajos del 72, los bajamos al 46 y ahí los bajamos al 26. Pero pues es un ejercicio de enseñarles a ellos cómo hacer eso, ¿sí? De que entiendan por qué y para qué se hace eso. Y es básicamente que un trabajo de grado, y estoy hablando en ese caso, es que un trabajo de grado es un aporte, digamos que es un pasito más. Para repetir lo que otros dijeron, pues no tienen ningún, pues no, o sea, no es coherente, no tiene ningún sentido que un estudiante se dedique a copiar y a pegar. ¿Listo? Entonces es básicamente como para darte respuesta. Bueno, entonces tenemos dos opciones de acceder a Turnitin. Una es asociarnos con biblioteca, que biblioteca tiene una cuenta. Todas las bibliotecas del Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa disponen de una cuenta de Turnitin, y entonces los profesores y estudiantes pueden acudir a ese servicio mediante biblioteca, y es lo que ustedes están viendo actualmente en pantalla, y el acceso se da es a través de el sitio web de Turnitin. Voy a cerrar mi sesión para que ustedes vean cómo se accede desde allí, ¿sí? A diferencia, ¿sí?, que hay otra opción que es a través de el campus virtual, ¿sí? Pero no todos tienen la opción desde el campus virtual porque no todos son estudiantes o no todos son profesores, bueno, ¿sí?, en los roles que desarrollamos dentro de la universidad. Entonces, coloco Turnitin, ingreso a Turnitin, ya tengo por defecto en la parte superior iniciar sesión, mis credenciales ya las tengo guardadas y accedo a Turnitin como tal. ¿Listo? Esto es lo único diferente que tenemos frente al Turnitin que está integrado en el campus virtual, ¿sí? Porque básicamente, después de que cree la clase y el ejercicio, que les voy a enseñar en un momento, ya de ahí en adelante es lo mismo tanto en Turnitin del sitio web como en Turnitin del campus virtual. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos básicamente una interfaz muy sencilla de manejar. Agregamos clases. Entonces, tengo en este caso como si tuviese dos usuarios, que uno es Universidad Cooperativa de Colombia y el otro es Campus Villavicencio. En la del Campus Villavicencio voy a agregar una clase. ¿Dónde agrego la clase? Aquí en la parte superior derecha, perdón, media de la pantalla derecha, tengo una opción que dice agregar clase. Le doy clic en agregar clase. Por defecto es, bueno, puedo definir una clase estándar y maestra. Consejo, siempre utilizo la estándar, la maestra no la utilizo. Nombre de la clase, ustedes asignan, en este caso, el nombre de la clase. Siempre pues tiene que ver con el curso que estoy orientando o con la actividad que se esté desarrollando. Ustedes van a poder generar. Una preguntita, qué pena la interrupción. Sí, señor. Para ingresar a una Turnitin, no le comprendí bien, ¿uno ingresa con la clave de usuario normal de uno o uno tiene que No, señor. registrarse? A ver, Turnitin, el acceso a Turnitin está dado de dos formas. Uno es que hace mucho tiempo, ¿sí? Tiempo Yo atrás. por campus virtual entro, normal, ¿sí? Sí, esa es una opción. Yo entro ahí sí, directamente ahí y dejo, por ejemplo, revisión automática de los trabajos. Pero ahora usted está Sí, entrando directamente por la página de Turnitin, ¿no es cierto? exactamente, sí, señor. ¿Cómo hago Entonces, entonces ahí? ¿Cuál sería mi clave o cómo es? Que no he comprendido ese tema. ahí tenemos un inconveniente, y es que si ustedes quieren utilizar este tipo de cuentas, deben acudir a biblioteca, porque Solamente por biblioteca, biblioteca. Ok, exactamente. perfecto. Tengo conocimiento que hace mucho tiempo, cuando inicialmente se contrató Turnitin, a algunos profesores, investigadores, les entregaron su propia cuenta y sí, sus propias credenciales, como lo estoy haciendo yo ahora. Pero no todos ahora mismo en la actualidad tienen esa opción. Pero lo que quiero es que ustedes conozcan cómo se maneja desde biblioteca y conozcan básicamente cuáles son las diferencias, que son muy mínimas cuando queremos someter un trabajo a revisión a través de Turnitin. Entonces, aquí retomando el ejercicio, vamos a colocar acá Turnitin, ejercicio semilleros. ¿Listo? La clave de inscripción, yo defino una clave de inscripción. ¿Por qué eso que es importante lo que yo les estoy mostrando? Porque es otra forma en la que se puede trabajar
Si yo no tengo una cuenta, ¿sí? Y comprar una cuenta de Turnitin es costoso, sí puedo trabajar con mi biblioteca porque mi biblioteca me puede generar una clase y un ejercicio o varios ejercicios que con estas credenciales que en un momento van a mirar en pantalla, entonces ustedes pueden acceder sin tener cuenta, que es otra opción de acceder acá, profesor Rubén. Con estas credenciales que ustedes están viendo en pantalla, ustedes pueden ingresar a Turnitin, crear una cuenta como estudiante y con esas credenciales del número de la clase y la clave de inscripción pueden acceder a la clase y a los ejercicios que nosotros les configuremos desde biblioteca y no necesitarían ni credenciales como las que yo tengo para acceder, sino que hay otra opción también para brindarles el servicio y extenderles el servicio. ¿Listo? Entonces, es otra forma que tal vez deben consultar con sus bibliotecas a ver cómo pueden integrar para que los estudiantes, si no tienen un buzón, porque a veces no hay necesidad de crear buzones o no se generan esos buzones, pero se requiere validar algún trabajo o algo, entonces esta es la otra forma con la que se puede hacer uso de Turnitin. Bueno, aquí le voy a dar continuar y aquí abajito entonces ya tengo en este caso mi clase. Voy a darle clic en el título de la clase que dice ejercicio de semilleros y segundo paso entonces voy a agregar un ejercicio. Ustedes van a poder agregar los ejercicios que requieran. No hay un límite ni de clases ni de ejercicios. Bueno, aquí hay algo importante. Voy a mantener el título como ejercicios semilleros y algo que mencionaba hace un momento el profesor Vladimir, aquí está la opción, profesor, es aquí donde dice entrega de trabajos A, ¿sí? En el campus virtual se denomina de otra manera, pero ya en un momentico les voy a explicar allá. Vamos para hacer el ejercicio. Entonces aquí donde dice entrega de trabajos A, hay dos opciones. Depósito de trabajos estándar, que es la que si le doy clic, automáticamente el trabajo que yo suba a Turnitin y pase para verificación, pasa a ser parte de la base de datos de Turnitin. Entonces es acá donde hay que tener bastante cuidado. Siempre hay que mantener que diga sin depósito. Con eso entonces podemos pasar cuantas veces sea necesario el trabajo y nunca nos va a marcar la coincidencia del 100%. Luego entonces venimos aquí a una opción que dice configuración opcional, voy clic en el más y se despliegan una serie de opciones. ¿Listo? Dentro de esa serie de opciones entonces tenemos la opción de escribir instrucciones del ejercicio, permitir la entrega de los documentos después de la fecha límite que tiene en este caso el ejercicio, que para efectos está el 28 de octubre, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo puedo configurar. Reporte de similitud, generar reportes de similitud para las entregas, sí, no. Esos reportes se generan inmediatamente, el primer informe es el final, inmediatamente puede reescribir los informes hasta la fecha límite de entrega o en la fecha límite de entrega. Excluir el material bibliográfico del índice de similitud, es decir, la bibliografía o las referencias que no se tengan en cuenta en ese índice de similitud. Excluir el material citado del índice de similitud, entonces también todo lo que tiene que ver con citas. ¿Desea excluir las fuentes pequeñas? Si le digo sí, entonces me habilita dos opciones. Y hay dos formas de excluir esas fuentes pequeñas, por cantidad de palabras o por cantidad de porcentaje. Entonces yo le digo a él, todas esas coincidencias que tengan 3 palabras no me las tenga en cuenta. Entonces él no me las va a marcar como coincidencia, ¿sí? Pero eso lo podemos hacer posterior a que demos una revisión general del documento y se identifique que realmente esas 3 palabritas pues las puede decir cualquier persona y que no dan pie a pensar de que posiblemente haya algo de plagio. ¿Plagio en qué sentido? Que hay estudiantes que son unos magos, cogen párrafos y empiezan a cambiar palabritas, ¿sí? Pero Turnitin tiene la capacidad de colaborarnos con eso y identificar esas frases coincidentes y cuando ya vemos mucha coincidencia en un párrafo, pues algo no está bien. Entonces entramos con mayor detalle a verificar y desde la experiencia he evidenciado que varios estudiantes tienen ese proceder, esa forma de presentar los trabajos y de camuflar la información de otros y hacerla pasar como de ellos. Entonces me he dado cuenta. En estos días, de hecho, me he encontrado con objetivos específicos fulminados tal cual, resúmenes fulminados, bueno, agradecimientos fulminados, o sea, cosas tan básicas que los estudiantes copian y pegan. Bueno, entonces aquí le digo que no. Permitir a los estudiantes ver los reportes de similitud. Es importante dejarles ver a ellos el porcentaje de similitud para que también entiendan en qué deben mejorar. Y en esto sí, pues es importante el aporte que nos da Turnitin. Activar coincidencias traducidas. Quiero indicarles que por una orientación que me dan desde el nivel nacional, entiendo que Turnitin tiene la capacidad de muchos idiomas, pero
lo que tenemos contratado nosotros, inglés y portugués. Entonces detecta si de pronto un estudiante tomó un fragmento de otro recurso que está en inglés y lo traduce, Turnitin tiene la capacidad de detectar esas coincidencias. Y por último, entonces, viene el tema de las opciones de búsqueda. Es decir, yo le puedo decir que me compare el depósito, que me tenga en cuenta el depósito del estudiante. Entonces, en la primera entrega y de ahí en adelante, pues va a haber una coincidencia del 100% porque también el trabajo del estudiante va a estar dentro de esas fuentes de consulta. Pero ¿para qué me sirve de pronto dejar este depósito de trabajos de estudiante? Cuando no es un trabajo de grado, sino un trabajo de clase que se les deja a los estudiantes y se quiere hacer la verificación, es importante. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tienen también la práctica de prestarse los trabajos. ¿Sí? Entonces allí uno identifica también, se prestaron los trabajos, hay coincidencia, una coincidencia muy alta, presentan trabajos de otras clases, presentan trabajos antiguos, bueno, a veces son estudiantes repitentes y vuelven y presentan el trabajo. Entonces todo eso nos permite a través de ese depósito de trabajos de los estudiantes identificar ese tipo de prácticas. Lo mínimo que hay que dejar en este caso seleccionado son las páginas de internet actuales y archivadas y los periódicos y revistas y publicaciones. Y por último, tenemos la opción de guardar estas configuraciones para siguientes ejercicios y le damos a enviar. Con esto ya generamos nuestro ejercicio. Paso siguiente. Entonces, vamos a ingresar al ejercicio. Aquí por ahora no hay nada entregado, nada revisado. Vamos a darle clic aquí en la opción de ver. Y aquí pasamos a un tercer momento donde podemos ya subir, depositar el trabajo para que Turnitin haga toda su magia de verificación. Entonces vamos a darle clic en entregar el archivo. Voy a buscar acá en mi ordenador. Bueno, aquí vamos a colocar, por defecto está estudiante no inscrito, nombre del estudiante y apellidos y título de la entrega. En un momento lo voy a depositar. ¿Qué tipo de archivos se pueden entregar? Hay unas limitantes. Primero, entonces el archivo no puede ocupar más de 100 megabytes. Si supera ese, digamos que ese tamaño, entonces no se puede cargar. Hay también una limitante de páginas, máximo 800 páginas, ¿sí? Y aunque Turnitin permite todo tipo de archivos, no a todo tipo de archivos le genera un reporte de originalidad o de similitud, ¿sí? Entonces, aquí dice que solo los archivos de Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice, Hangul, Google Docs y texto sencillo con al menos 20 palabras serán elegibles para recibir reportes de originalidad. Posiblemente se nos puede dar el caso de que tengamos un PDF, pero que es un PDF de imágenes, no un PDF 100%, que teníamos un documento en TXT y lo pasamos a PDF, sino que es un documento que se fotografió o se utilizó algún tipo de dispositivo para digitalizar la información y lo pasamos a PDF. En ese caso, Turnitin no tiene esa capacidad, porque pasa lo mismo que con Mendeley. Cuando subimos un PDF que no es 100% PDF, sino que es digitalizado, él tampoco tiene la capacidad de identificar los metadatos, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con Turnitin, no tiene esa capacidad. ¿Y dónde vemos reflejado eso? Porque si ustedes pasan un documento en TXT, es decir, Microsoft Word, que está editable, él nunca nos arroja coincidencias de las imágenes, porque no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces es otro tipo de formato que él no reconoce. Bueno, entonces aquí lo que va a proceder es a buscar, perdón, tengo tres opciones para buscar la información. La primera es buscar dentro de mi ordenador, dentro de mi computador, para subir la información. La segunda es que puedo acudir a Dropbox por si utilizo ese servicio, entonces tengo allí alojada mi información, también la puedo cargar desde allí. O si tengo una cuenta de Gmail, un correo de Gmail, que también me permite tener entonces un espacio en la nube en Google Drive, también voy a poder traer la información desde allí. Entonces, estas son las tres formas o las tres rutas con las que puedo traer la información. Voy a buscar acá en mi ordenador un trabajo, sino que antes de eso quiero tomar acá Martínez Álvarez María. ¿Listo? Voy en este caso, a nombrar el trabajo como María Álvarez, que es uno de los autores. Y tomo en este caso los nombres de ella. Y para efectos de esto, entonces le voy a colocar revisión 2.
porque ya les hice una revisión a esos estudiantes. Aquí ya hice un precargue del contenido, luego le voy a dar acá clic en la opción de cargar y está en este caso ya Turnitin haciendo la carga total del documento. Le damos un par de minutos a que termine la carga y luego entonces lo que vamos a darle es confirmar. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? Mientras que Turnitin termina de hacer la carga del documento. No, no, señor, está claro, muchas gracias. Richard, una pregunta. Siempre es frente a lo práctico, ¿no? Pues está muy interesante lo de dejar en depósito pues, cuando se trata de estudiantes repitentes y eso, ¿no? Pero también el temor de uno es, bueno, este trabajo, por ejemplo, digamos, el semestre pasado yo les puse un ensayo que fue un ensayo, como una actividad normal, y ya este semestre tomamos esos trabajos para hacer una producción científica. Estamos apuntando artículos ahí con esos mismos ensayos, ya en otro grupo, ¿no? El semestre pasado fue procesal y para ese semestre es en derechos humanos. Entonces, interesante lo de la posibilidad para que no le vayan a hacer goles a uno, pero al mismo tiempo, cómo hacer para darle manejo y que no vaya a quedar ahí como si se hubiera copiado, o sea, dejar el No, depósito. no. Ahí indudablemente, profesor Vladimir, no hay que dejar con depósito, siempre sin depósito, pero abajo en las fuentes de información, elegir que con los trabajos de los estudiantes. Turnitin tiene la capacidad de revisar dentro, es decir, dentro de los buzones, no solo el trabajo del mismo estudiante, sino el trabajo de los demás estudiantes. En el mismo ejercicio que se crea y que todos los estudiantes suben sus trabajos, él tiene la capacidad de validar todos esos trabajos y nos entrega la similitud a veces entre los mismos trabajos que entregan los Incluso si no se han estudiantes. dejado un depósito. No, el depósito no, digamos que no se tiene en cuenta ahí. Solo es el ejercicio del buzón. Digamos, les generamos un ejercicio o su merced les genera un buzón y en ese buzón ellos suben sus trabajos, ¿sí? Todos los estudiantes suben sus trabajos. Si le decimos en las opciones de las fuentes de información que valide también con los mismos trabajos de los estudiantes, entonces él compara todos los trabajos de los estudiantes. Y ahí no hay nada que tenga, o sea, no hay nada con el tema de depósito, solo que él hace la comparación con todos los trabajos que se suben en ese buzón. Muchas gracias, Ricardo. Listo, profe. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo son los metadatos, ¿sí? Autores, título del ejercicio, título de la entrega, nombre del archivo, el tamaño, las páginas, bueno, las palabras, el total de palabras, el total de caracteres, la fecha de entrega y el identificador que se le da a esta, digamos que a esta entrega que estamos haciendo. Luego vamos a ir a la bandeja de ejercicios. Y en la bandeja de ejercicios, entonces, este trabajo ya empezó su proceso de verificación. Tiempo estimado, 15 a 20 minutos. Es lo que estima Turnitin que se demora haciendo la validación. En algunos casos, cuando el trabajo es un poco extenso, se demora un poquito más, ¿sí? Pero en promedio, media hora, 40 minutos es lo máximo que he tenido que esperar para entrar a validar. Richard, una pregunta. Señor. Tú creas la clase, ¿sí? Tú mismo subiste el documento del estudiante. ¿No hay manera de pronto de los estudiantes subir el documento por medio de esa clase? O sea, con un usuario de ellos. Sí, se puede. Entonces, ¿Sí? ¿cómo se puede? Ok. Recuerden que cuando yo creé la clase, él me botó una ventanita emergente donde había un número de clase y una contraseña. Con esos datos, yo se los puedo entregar al estudiante. Entonces, él entra a Turnitin y crea una cuenta free, entre comillas, y con esas credenciales que yo le entrego, entonces él puede acceder a esa clase y a ese ejercicio y depositar su trabajo. ¿Listo? Ese es un servicio que estamos revisando con Caterine Castañeda, que es la analista aquí del sistema, para empezar a hacer los ejercicios, a validarlo, ajustar bien el funcionamiento de ese servicio y empezar a ofertarlo desde biblioteca. Porque hay estudiantes que a veces necesitan pasar sus trabajos, no tienen un buzón asociado en el campus virtual que les permita validar a través de Turnitin, pero nosotros desde biblioteca sí podemos extender ese servicio a partir de este acceso que tenemos desde Turnitin. Entonces estamos ajustando eso para empezar a ofertar un servicio de esa manera. Crear una clase, un ejercicio, que el estudiante se le entreguen las credenciales, que él pueda subir su trabajo y luego que pueda descargar los informes de similitud, pero estamos en la validación de eso y en la normalización y reglamentación de ese servicio y cómo va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ya en próximos días estaremos anunciando y estaremos lanzando ese servicio
para extenderles también a los estudiantes y a los profesores, porque muchas veces hay profesores que necesitan validar algún documento que no necesariamente es de la universidad, de pronto están haciendo un estudio posgradual y quieren también o van a entregar un artículo a una revista y quieren validarlo antes para saber cuánto es el porcentaje de similitud, si hay algo que ajustar, porque ahorita generalmente todas las editoriales manejan estos software para identificar coincidencias y similitud, ¿sí? Entonces, si hay una alta tasa de similitud, entonces les van a rechazar los artículos. Entonces, es también sacarles todo el jugo a estas herramientas que tiene la universidad y cómo las ponemos básicamente a disposición de toda la comunidad institucional. Listo. Entonces, Richard, sí, señor. perdón, antes de que continúes, como Carlos también apoya en ese tema, ¿cierto? Carlos es el de biblioteca de allá, ¿correcto? ¿O estoy confundiéndolo? No, sí, señor, Sí, sí. está en lo correcto. Lo veo como con otro corte, o como se puso gafas, entonces. Richard, más y es el intelectual. siguiente, es el siguiente tema. A veces, por ejemplo, como yo apoyo también en maestría con la Universidad Cooperativa, en las maestrías a veces le exigen a uno que tiene que bajarle al 20%, y en la cooperativa en Bogotá hay profesores que son más estrictos y piden al 14%. Ahí en esos casos me ha tocado las luchas porque pues eso ya es a nivel interno, ¿no? Que uno no, pues hay palabras como el, derecho, agua, artículo, que son muy comunes. Exactamente. Pero para que tengas cuidado, Carlos, por si de pronto estás apoyando a algún profesor, hay que revisar el porcentaje que está exigiendo la universidad para no entrar en conflicto. Y mirar, y ahí la recomendación es parafrasear, con el fin de evitar un poco. Es difícil, pero Sí, es toca complejo, darse esa pelea. pero hay que hacerlo, Es porque más, como conversábamos al principio, en un trabajo y mucho más en un trabajo de posgrado, se quiere ver un aporte real, es decir, que haya un avance a partir de ese trabajo en la temática que se elige para investigar. Entonces, como yo les decía, estar en un nivel de estudio como ese para entregar un documento que está, digamos que construido en una colcha llena de retazos, pues no tiene sentido. Entonces, cada vez estas herramientas lo que están llevando es a tener unos niveles mucho más altos de exigencia y también de la calidad de la información que se está entregando. Entonces, por eso es que vela por la integridad académica y es no solo verifiquemos, quiero, digamos, que darles claridad a eso. No solo verifiquemos el trabajo a ver si tiene coincidencias, tiene similitud y a ver si identificamos plagio, no, sino es pedagógicamente el mensaje que estamos enviando a un estudiante, sea de pregrado o de posgrado, es que realmente hay que hacer un ejercicio de lectura de literatura, hay que conocer bien la temática que estamos investigando y a partir de mi posición y del estudio que estoy desarrollando, cuál es el aporte que estoy dando a la ciencia. ¿Sí? Entonces es también un tema de, venga, esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad, hay que ser muy coherentes, se puede utilizar información de terceros, pero en una mínima cantidad, que lógicamente, como les decía, marco teórico, antecedentes, marco conceptual, son información que uno toma, pero esa toma de información o ese uso de información tiene que tener una medida muy balanceada, ¿sí? Entonces, son muchas cosas las que vienen a jugar acá, no solo el tema de similitud, porcentaje, plagio, no, sino también el mensaje que le estamos enviando y cómo esta herramienta también nos ayuda de cierta manera a esa formación integral que tanto hablamos nosotros del estudiante, ¿sí? Entonces, miren cómo ya estamos trascendiendo de solo revisar un trabajo a unos temas mucho más diría yo, complejos y difíciles, que es el tema de la formación como persona. Bueno, sí, aquí Richard, lo que, en señor, cuanto ahí mm, poniendo un poquito en contexto lo que dijo el profe, el tema de posgrado, la revisión, tuve la oportunidad esta semana con el profe Jimmy, me pidió que le pasara un trabajo por Turnitin, así me lo envió así rápido. Es más, se lo reenvía a su merced. Y a él le dicen que también le exigen un 20%, pero él no tiene idea de cuánto porcentaje de similitud tiene su trabajo. Entonces está pendiente de eso. listo. Entonces vamos a mirar una cosa acá. Mientras que este se valida, vamos a ingresar aquí a Turnitin y yo tengo acá revisión de trabajos de grado
para que veamos el informe. Entonces, ¿me recuerdas el nombre del señor? Se llama Jimmy Erazo. Listo, entonces Ese. Jimmy Erazo tiene un 37% de Y mi similitud. Raúl Erazo. Exactamente, entonces él tiene un 37% de similitud. Entonces, lo que están viendo en pantalla ya es como tal el informe que genera Turnitin. Si lo están viendo en este momento, dice Jimmy Erazo en la parte superior, la culpabilidad material del Estado Social de Derecho. ¿Sí están viendo eso? Sí. No, Perfecto. Richard. ¿No? Listo, entonces espera, yo dejo de compartir. Y vuelvo a Sí, está ahí. compartir. Ah, Listo. Listo. ¿Ahora sí me confirman? hola, Catherine. Hola, profe. Se ve muy bien. Catherine, gracias. Catherine, por ahí en las penumbras. Estás de bambalinas. Listo, ya lo Listo. estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, este es el informe que nos entrega Turnitin. ¿Qué tenemos nosotros acá? Que es el primer icono que tenemos, que parece como un sombrero de esos de grado. Parece, básicamente son capas activas, son los servicios. Nosotros tenemos el servicio de similitud. Si yo le quito el servicio de similitud, se desmarca todo el tema de similitud en el trabajo. Si lo vuelvo a marcar, entonces me marca las similitudes. Segundo icono, marca de alertas para revisar. Esto básicamente es un plus que tiene Turnitin y es que nos detecta esos, nos da como indicios de que hay algo no anda bien, que hay que revisar con lupa. Hay información que queda a veces superpuesta en las tablas, entonces él nos genera eso, o fragmentos del trabajo que, como les decía, se hacen cambios de algunas palabras, pero Turnitin tiene la capacidad de detectar de que algo no está bien, que hay una mala práctica con ese fragmento y que lo están presentando como propio, entonces nos da esas alertas. En este trabajo no hay una marca, hay un porcentaje, en este caso, un resumen de coincidencias del 37%, ¿sí? En todas las fuentes que están en español. Otras fuentes, en este caso en inglés, aquí está la opción, dice ver fuentes en inglés beta, vamos a dar clic ahí y él me va a traer las fuentes en inglés con las que tiene coincidencia el trabajo, ¿sí? Esa es también una de las herramientas que me le quito el sombrero al recurso. Luego viene entonces todas las fuentes con las que tiene coincidencia, con las que encuentra coincidencia Turnitin frente al trabajo, nos entrega el porcentaje de similitud. Y aquí hay algo importante y es que podemos mirar, si yo quiero, puedo mirar al detalle cuáles son esos porcentajes, ¿sí? Entonces aquí me dice que hay un 3% de porcentaje de similitud, aparentemente a partir de esa coincidencia. Pero si entramos a mirar, por ejemplo, una persona, eso de una persona lo puede decir este trabajo y lo pueden decir otras 2000 trabajos. Ese artículo puede decir cualquier persona, de una conducta típica y antijurídica. Ese tipo de frases, creería yo, no soy abogado, pero si tenemos dos abogados, nos pueden indicar si ese tipo de frases las dice este trabajo y las pueden decir otros 2 millones de trabajos, a otras 2 millones de personas, ¿sí? Esas palabras son muy comunes porque son los elementos para que se constituya conducta punible, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Exactamente. Entonces, son frases que cualquier persona puede decir. En ese caso, la herramienta digamos que eso es lo que nos facilita la herramienta, es poder detectar. Pero en este caso, cuando venga un 3% y ya hay un gran fragmento seleccionado como ustedes están viendo acá, ¿sí? En estos casos es que hay que entrar a validar si efectivamente es necesario tomar toda esa información tal cual como está, ¿sí? ¿Sí? Miren todo lo que está. Si bien está aplicada bien la norma, ¿sí? Hay algunas cositas que hay que corregirles, por ejemplo, el tema de comillas, pero pues en el tema jurídico no conozco al detalle el uso de esas comillas, ¿sí? No, no habría necesidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren, en este caso hay que generarle una alerta al profesor, porque vamos a revisar, vamos arriba, Bueno, aquí en el libro de ética de Nicomaco Aristóteles, ¿sí? Hay que corregir la cita, ¿sí? Hay elementos que corregir y habría que indicarle a él si es necesario copiar y pegar un fragmento tan extenso. Si no hay formas de parafrasear para que reduzca, en este caso, el porcentaje de similitud, ¿sí? Cuando yo marqué aquí en la parte derecha esa fuente de información, se me habilitó una ventana emergente que creo que ustedes la deben estar viendo con un HTTPS, script, ¿sí la están viendo? Yo voy a decir que sí porque la verdad mis gafas no me dan para la letra tan chiquitita.
Listo. Entonces, me está entregando el enlace de la fuente en internet, pero también aquí tengo un iconito como con dos hojitas en paralelo que dice vista de fuente completa. Si yo le doy clic ahí, entonces lo que va a hacer ahora es en la parte derecha donde estaba viendo el listado hace un momento de coincidencias, ¿sí? De fuentes coincidentes, me entrega es la fuente primaria, es decir, la fuente de donde encuentra la coincidencia y me entrega todo el párrafo del texto que hay coincidente con el trabajo. Entonces yo lo puedo verificar en paralelo. Que esa es otra de las bondades que tiene Turnitin, ¿sí? Entonces, no necesariamente, también lo puedo hacer, abrir la fuente, pero eso, ¿qué me genera? Que se me abra otra ventana y tendría que poner las dos ventanas en paralelo, hacer algo adicional para poder hacer la comparación en paralelo del trabajo y de la fuente con la que ahí se identifica. Pero no, Turnitin también tiene esta opción dentro del mismo informe, ¿sí? Bueno, eso como para que vean las bondades. Luego viene un tema de filtro. Los filtros, entonces vamos a quitarle acá el filtro de excluir bibliografía porque no sé por qué siempre aparece, no se lo tengo activo, pero siempre me aparece activo y esto puede que genere un poquito más de porcentaje de similitud, que suba. Subió un 1%, básicamente no es mucho. Pero en este tema de filtros, entonces yo puedo excluir citas, bibliografía y también puedo hacer excluir esas por palabras. Entonces, si yo identifico luego que haga una verificación del documento que 3 palabras, pues de lo que leí no en ningún lado veo algo sospechoso, pues yo le puedo decir que me reduzca todo eso en 3 palabras y le aplico los cambios. Vamos a ver si baja un poquito. No, realmente no fue considerable decirle que 3 palabras porque no bajó en nada, ¿sí? Entonces digámosle que de 10 palabras, a ver si nos muestra disminución en el porcentaje de similitud. En este caso bajó un 2%, que realmente no es significativo, ¿sí? Pero es otra forma de hacer rápidamente validación de información, ¿sí? Es lo que nos ofrece en este caso Turnitin. Voy a volverme acá a todas las fuentes. Quiero mostrarles algo también y es Richard, que yo, señor, espérate, no vayas a avanzar un segundito, que es que me están dando una llamadita. No vayas a avanzar, dame un listo, segundito. listo, sí, señor. Bueno, me volví aquí a todas las fuentes. Ya vuelvo y le repito esto al profesor Vladimir. Es para que ustedes vean que aquí hay una opción de excluir fuentes, ¿sí? Tenemos la fuente, tenemos el porcentaje de similitud. Esa es otra opción también para excluir fuentes. Vamos que si yo verifico todas estas fuentes que son inferiores al 1%, las que tienen 1, las que tienen 2, e identifico que no hay nada raro ahí, que no hay nada sospechoso, ¿sí? Que esas palabras, como lo estábamos discutiendo hace un momento con el profesor Vladimir, las dice cualquier persona, también puede excluir de esa manera, ¿sí? Entonces son varias formas con las que puedo hacer análisis con Turnitin e identificar realmente qué es plagio, qué no es plagio, o más que hablar de plagio es que realmente necesita un ajuste, una intervención y ajustarlo a la norma, de acuerdo a la norma de citación con la que esté trabajando, que no solo es APA, pues hay varias normas, ustedes ya bien saben cuáles son Richard, esas pero normas. Señor. ese análisis de descartar esos porcentajes le toca al profe, ¿no? Porque es que hay profes que pasan eso por Turnitin y envían, vea, tiene 38, pero nunca se ponen a Claro, decirle al estudiante, vea, es por que eso, hay por eso yo te 1%, decía, 2%. por eso A yo te los decía profesores al les falta principio, eso. Carlos, por eso te decía al principio, que Turnitin no detecta el plagio. Quien detecta el plagio somos nosotros, los que hacemos el análisis, ¿sí? Hacemos el análisis a partir de las bondades que tiene Turnitin. Porque entrar a revisar, digamos que con toda la producción de información que hay hoy día, que se produce muchísima información, estamos hablando de muchísima información, es muy difícil detectar el plagio si lo hiciéramos manualmente, ¿sí? Pero la herramienta, que no tiene todo el universo de la producción intelectual, no lo tiene todo, pero sí tiene una gran parte, entonces nos facilita la vida, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos los que tenemos que entrar a identificar qué sucede y qué es una práctica por mejorar que tiene, digamos que sus dificultades, es que el profesor asume que ese 36% es plagio. Entonces lo que hace es descargar el informe, a veces no facilita el informe, sino lo que hace es decirle al estudiante, su trabajo tiene un 36%, un 40%, un 50% de plagio y no es plagio. Porque si ustedes ven acá en la pantalla,
Richard, ya regresé. Quisiera agregar algo de Perfecto. lo que le estás diciendo ahí a Carlos. Sí, señor. También, pues, uno evalúa, ¿no? Porque si están bien las citas, no hay como ese peligro que de pronto fue un copy-pegue. De pronto un 38% puede ser como esas citas necesarias, entonces ahí empezar como a buscar parafrasear. Especialmente pues ahí el Exactamente. profesor Exactamente. Jimmy. Pero eso lo hacemos nosotros como seres humanos. Turnitin no tiene esa capacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que validábamos al principio? Entonces, profesor, acá ya que regresó el profesor Vladimir, me devuelvo aquí a todas las fuentes, porque les decía hace un momento, profesor Vladimir, y es que también podemos excluir. Si nosotros identificamos en la lectura que hacemos, en la revisión previa que hacemos, que estos porcentajes de menos del 1%, pues no son significativos, que son coincidencias de 2, 3 palabras que cualquier persona puede escribir o decir, entonces en ese caso yo también puedo excluir por las fuentes. Entonces le doy excluir aquí en la parte inferior en la opción de todas las fuentes y puedo seleccionar esas fuentes, ¿sí? Y las puedo ir retirando porque no son necesarias tenerlas dentro de ese porcentaje de similitud. Esa es una forma también de trabajar para disminuir esos porcentajes. Si bien por algo quiero tener otra vez todas esas fuentes, entonces vengo aquí a la opción de fuentes excluidas y le doy restaurar todo y vuelven esas fuentes a tenerse en cuenta en ese porcentaje de similitud. ¿Sí? Entonces son, digamos que, varias opciones que tenemos acá para trabajar e identificar y evaluar, como lo decía el profesor Vladimir, verificar, centrarnos en esos, digamos que en esos esas resaltadas de color que nos hace de diferentes fuentes de información, qué tanto texto hay, entonces uno va revisando, no lo cito bien, está bien citado, va uno a la referencia, está bien referenciado, es de menos de 40, entonces está bien entrecomillado, si la cita es narrativa, si la cita es parentética, entonces esos detalles hay que revisarlos también, porque como ustedes pueden ver acá, aquí hay una cita que es narrativa, sin embargo el profesor la dejó parentética. Entonces, todos esos detalles hay que corregirlos, que si bien no está incurriendo en plagio, no hay una buena, digamos que no se está aplicando bien la norma. Entonces, eso también hay que hacérselo entender al estudiante. Luego, entonces, venimos acá, en la I, tenemos toda la información, los metadatos que veíamos previamente cuando subimos el documento, ¿sí? Y por último, entonces, tenemos aquí la opción de descargar. Entonces, tenemos vista actual, recibo digital y archivo entregado. ¿Cuál les sugiero de acá? Que es la vista actual. Esa vista actual entonces nos da un panorama, mantiene todos los resaltados, todos los numeritos que asigna cada una de las fuentes y a lo último nos entrega el listado de fuentes y nos entrega el porcentaje de similitud, con qué tipo de fuentes encontró esa similitud, si fueron trabajos de grado, si fue el trabajo del mismo estudiante o si fueron, digamos que las otras bases de datos o recursos que tiene indexados Turnitin para hacer la validación. Este se puede demorar unos 5 minuticos en descargar, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí es que está preparando la vista. Mientras él termina de hacer la descarga, para no interrumpirla, voy a hacer un cambio aquí de pantalla y lo que quiero que vean conmigo ahora es dónde está Turnitin en el campus virtual. Es muy sencillo, no es complejo, ¿sí? Vamos a ingresar acá al campus virtual, vamos a ingresar aquí a uno de los cursos. Listo. Entonces, una vez estamos en el campus virtual en el curso, entonces vamos a evaluaciones. Perdón, acá que ya descargó el documento. Voy a decir que lo descargue. Entonces, vamos, repito acá, vamos a evaluaciones y vamos a buzones. Hay dos opciones. Yo puedo tener ya un buzón acá abierto, ¿sí? Con el cual no hice la integración, no interesa. Yo puedo editar ese buzón. Y aquí en las opciones del buzón que dice evaluación y comentarios, doy clic ahí, bajo un poco y aquí tengo entonces la integración con Turnitin. Le doy clic en administrar Turnitin. Habilito, que es el primer paso, habilitar los informes de similitud de la carpeta, permitir que los estudiantes vean las calificaciones de similitud en sus carpetas. ¿Sí? Aquí está todo el tema de envíos verificados, verificar automáticamente similitud en todos los envíos, identificar los envíos individuales para la verificación de similitud. ¿Sí? Entonces es las opciones que tengo
para indicarle que todas las entregas de los trabajos que me ¿Te hace el dejan esa estudiante, segunda o en automático? esta segunda se puede dejar o también en automática, cualquiera de las dos, ¿sí? Tenemos esas dos opciones, ¿sí? Y aquí algo importante, que es aquí, para reiterarle al profesor Vladimir, es aquí en más opciones, cuando le doy clic en más opciones, viene el paso de no dejar en depósito los trabajos. Y es aquí en la primera opción que dice Submit Papers. Entonces, aquí siempre tenemos que estar seguros de que no guardar los trabajos entregados. De esa manera, entonces, el trabajo no pasa a ser parte de la base de datos de Turnitin, ¿sí? Si por equivocación lo dejamos aquí, pues eso nos lleva a ¿qué? Que hay que recurrir a la persona que es el administrador de Turnitin en la universidad, exponerle el caso, adjuntarle las evidencias y él eso lo escala, recoge toda esa información y la escala a Turnitin para que Turnitin analice el caso, estudie el caso y si encuentra que todo está en orden, pues saca ese trabajo de la base de datos, pero pues eso puede llevar un tiempo y puede darse porque se ha dado que el trabajo no sea de la institución, lo pasan aquí por Turnitin de la institución, lo dejan con depósito, tesis de posgrado que he visto esos casos, pasaron el documento, pasa a ser parte de la base de datos de Turnitin y ese mismo trabajo vuelven y lo pasan en la institución que realmente, a la que realmente corresponde y oh sorpresa queda al 100% y he visto personas en problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? De resto de ahí para abajo son las mismas configuraciones que veíamos hace un momento en Turnitin. Perdón, tomo un poquito de agua. Entonces está habilitar las coincidencias traducidas, la comparación de los trabajos entonces con el depósito de los trabajos de los estudiantes, con los contenidos de página web actual y archivado, con los boletines periódicos y publicaciones, el reporte de similitud, ¿sí? Si queremos excluir material bibliográfico, si queremos excluir material citado, si queremos excluir fuentes pequeñas, entonces se nos habilita acá si es por porcentaje, por cantidad de palabras. Y por último, entonces, guardar esta configuración para usarla en el futuro, ¿sí? Es lo mismo, básicamente funciona igual, ¿listo? Aquí no voy a modificar nada, solo quería que vieran cómo se integra Turnitin. Eso se puede hacer con un buzón nuevo o con un buzón que ya esté establecido. Y cómo van a ver los estudiantes o cómo lo ve uno. Ellos pueden ver la barrita de similitud tal cual como ustedes la están viendo acá. Pueden acceder al documento, ¿sí? Y ese documento es el mismo que estábamos viendo hace un momento en Turnitin, con todas las funcionalidades, ¿sí? Entonces, capas activas, las marcas de alerta para revisar. Entonces aquí me está diciendo que hay texto oculto, pero puede ser algo de la configuración que dejaron acá y hay texto sobrepuesto sobre ese mismo, entonces me lo genera la alerta. El porcentaje de coincidencias, ¿sí? En su resumen, las fuentes en inglés si las hay, ¿sí? Y de aquí en adelante es lo mismo, es la misma versión o es el mismo informe que me genera con las mismas funcionalidades, tanto en Turnitin, en su versión web, como la que tenemos integrada en el campus virtual. Y con eso, pues, doy cierre a la explicación que tenía para ustedes. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Aquí uno a muchas gracias. Listo, profe Vladimir. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta. ¿Quedaron enredados o ya aclararon sus ideas? Ya falta es empezar a subir trabajos. Listo. Entonces, les agradezco a uno de los compañeros que comparta el enlace para que el profesor Vladimir y el profesor Rubén nos diligencien la participación. Ustedes también diligencien la Ya participación. diligenciado, Catherine ya lo Ya subió. la sí. diligenciamos. Y nada, cualquier cosa, ya saben que aquí desde el campus Villavicencio estamos dispuestos a colaborar en lo que Así se necesiten. vayan de ese ¿Listo? campus. Así se vayan del campus. ¿Para dónde fue el profe luego? ¿Para qué Muchas campus se gracias, fue, feliz día, profe? hasta luego.